Bueno, si has llegado hasta acá es porque estás comenzando un trabajo terapéutico conmigo y hay dos columnas vertebrales en la sanación, ¿no? Desde esta mirada de la psicoastrología, el psicotarot y la numerología, podemos ver muchas cosas, pero el trabajo que yo hago, la invitación que yo hago a las personas, es a situarse en el adulto responsable, ¿no? Es trascender el niño interior o la niña interior, el adolescente o la adolescente interior, y situarnos en el adulto o la adulta responsable, ¿verdad? La primera fase fue abrir un tarot, ponerle voz a los ancestros, y ahora viene esa acción correcta que solamente el adulto responsable, ¿verdad? Puede hacer, ¿no? Y este año vamos a trabajar sobre todo este 2025 con el perdón, pero el perdón adulto, ese perdón, ¿verdad? Que es hacia nosotros mismos y es ese perdón sistémico adulto que tiene fuerza. Y tiene fuerza porque nos hacemos 100% responsables de nuestros actos. He dicho en mis conferencias, en, en, en los posts que comparto en las redes sociales, que el adulto no perdona a nadie ni pide perdón. A primera vista pareciera esto como algo arrogante, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y voy a explicar brevemente esto. Normalmente nosotros, desde nuestro niño o niña interior, en ese realismo mágico de querer salvar a nuestros anteriores, ¿no? Sobre todo por el instinto de supervivencia y el instinto de pertenencia, que son los instintos más arraigados en el ser humano, que vienen inclusive desde la época que vivíamos en las cavernas, en las cuevas, porque había que, por sobrevivencia y por pertenencia, teníamos que adaptarnos o, como decimos en Venezuela, bailar al son que nos toquen, ¿no? Es así. Y si no, bueno, desde esa época ancestral, las personas, si no aceptaban esas reglas, eran expulsados de la cueva y tenían que eh, correr el riesgo de ser comidos o aniquilados o por otras tribus o por los animales salvajes. ¿Ok? Entonces, desde ahí viene eso. Entonces nosotros, eso que se ha perpetrado por mucho tiempo, que es tan arcaico, ese instinto de supervivencia y de pertenencia, entonces nosotros nos eh, intrincamos con las historias de nuestros ancestros y por pertenecer, ¿verdad? Y por sobrevivir, entonces empezamos a repetir esas historias. ¿Ok? Y sobre todo porque muchos de esos anteriores, muchos de esos perpetradores del sistema, no se hicieron responsables de sus actos. Entonces, nosotros venimos como a cargar, de alguna manera, con esas deudas, ¿verdad? De dos formas, repitiendo la historia o cargando las consecuencias de esos actos no reconocidos, ¿no? Entonces, por eso el perdón es hacia nosotros mismos. Me perdono por las veces que es repetido
las historias, ¿verdad? Y he tomado las cargas de mis ancestros. Me perdono, ¿no? Y en el psicotarot hay 22 líneas de sanación que vamos a ir implementando, ¿verdad? En este 2025 para hacer ese trabajo interior. Entonces, ¿qué sucede entonces? Entonces, ¿por qué el adulto no perdona ni pide perdón? Porque generalmente este perdón que nosotros conocemos está muy conectado con un perdón religioso, ¿no? Donde la víctima, ¿verdad? Producto de esa acción del perpetrador, entonces, llegado el momento, ¿no? Entonces ella asume perdonar al otro, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿verdad? Ella toma una posición como si fuera Dios y desde ese Olimpo, de ese eh, pedestal, desde el púlpito, como está aquí atrás el sumo sacerdote, desde ahí, desde esa posición que nos convierte en Dios, entonces otorgamos el perdón, ¿no? Y en el otro caso, entonces eso, en esa posición, nosotros de alguna manera nos ponemos por encima de ese perpetrador o de ese ser humano, ¿verdad? Y al creernos Dios, que tenemos el poder de perdonarnos, y humillamos. Entonces pasamos de ser la víctima a ser nosotros los perpetradores al humillar a esta persona. Eso por una parte. Pero cuando nos colocamos del otro lado del mostrador, cuando vamos hacia pedir perdón, entonces ¿desde dónde estoy pidiendo yo el perdón a esta víctima o a esta persona? ¿No? Bueno, desde el lado opuesto, ¿verdad? Porque si la víctima me perdona desde el nivel Dios, entonces quiere decir que yo como perpetrador soy el diablo, el demonio, el malo, y entonces ahí ese perdón, ¿verdad? Cuando la persona pide perdón a esa víctima, que pareciera que fuera lo lógico, entonces se está humillando, ¿verdad? Porque se siente lo peor, el diablo, el malo de la película. Entonces ahí, ¿verdad? Entonces el perpetrador se transforma en víctima y entonces caemos en una dinámica del cuento de nunca acabar. Hoy fui víctima, mañana soy perpetrador y en esa dinámica ese perdón no tiene fuerza. Pero cuando yo como adulto asumo las consecuencias de mis actos y me perdono a mí mismo por todas esas cosas, por repetir esas historias, por hacerme leal al árbol, ¿verdad? Porque cuando yo soy perpetrador es porque estoy honrando también a los perpetradores de esto. Y cuando soy víctima, entonces estoy en lealtad con las víctimas del sistema. Entonces estoy viviendo una historia, repitiendo algo en lealtad a los anteriores y ni siquiera estoy viviendo mi propia vida, sino que por ese instinto de supervivencia, por ese instinto de pertenencia, entonces yo sigo atado a esa dinámica y a ese cuento de nunca acabar. Pero en el momento que nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros actos, ¿verdad? En ese momento liberamos a todos nuestros descendientes de las consecuencias. Por eso el adulto no perdona y no
pide perdón porque él se hace responsable, porque desde ese perdón adulto, desde ese perdón que tiene fuerza, entonces ese cuento de nunca acabar, de transferir el ser víctima o el ser tiene fuerza, entonces ese cuento de nunca acabar, de transferir el ser víctima o el ser perpetrador a nuestros ancestros, a nuestros descendientes, perdón, para en ese momento, porque entonces yo me hago responsable y no transfiero ni lo víctima ni lo perpetrador a mis descendientes. Esa es la fuerza de este perdón. Desde ahí tenemos esa conciencia. Entonces, este 2025, que es un año 9 que nos invita a abrir la mente, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar para poder soltar esas cargas, hacer un perdón muy profundo desde el adulto, ¿verdad? Desde esa conciencia del adulto responsable, que se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Entonces, esa es la invitación. No podemos soltar esas cargas, ¿verdad? Mientras sigamos sintiéndonos el muchacho bueno de la película, el ángel, ¿verdad? Víctima de Mefistófeles, de Lucifer, ¿verdad? O cuando yo me siento entonces el innombrable. Desde ahí, entonces, esa dinámica de víctima y de perpetrador, la única forma de detenerla, de parar ese cuento de nunca acabar, es desde el adulto responsable que asume las consecuencias de sus actos, y en ese instante entonces se crea una paradoja positiva en el árbol, ¿ya? Donde entonces esas consecuencias de ese mal karma no son transferidas a los descendientes. Y entonces ahí empieza eh, a generarse un nuevo algoritmo en el árbol genealógico a partir de que se detiene, ¿verdad?, la transferencia de esas memorias dolorosas que se transmiten ya inclusive científicamente. Incluso la epigenética ha demostrado de que no solamente es los rasgos físicos, sino que los traumas también se transmiten generación tras generación. Entonces, tenemos que tener esa conciencia. Entonces, por eso, en esta mirada del psicotarot, ¿verdad?, de la psicoastrología, de esta numerología mística, esotérica, profunda, ¿verdad?, entonces nosotros utilizamos dos herramientas muy poderosas, como son las frases sanadoras, por una parte, y los rituales poderosísimos que se van decantando de forma individual, ¿verdad?, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, y a diferentes dinámicas de cada quien de forma muy personalizada, ¿no? Y que en el momento de que se levanta la constelación, que se le pone voz a los ancestros, en ese momento entonces surge lo que hay que hacer. Pero estas frases sanadoras, ¿verdad?, tienen un recorrido, lo vamos a explicar, ¿verdad? Como los rishis antiguos de la India lo explicaron, pero vamos a utilizar analogías, ¿verdad?, de los arcanos del tarot, especialmente los haces, ¿no?, los 4 haces, de cómo es ese recorrido, ¿verdad?, que comienza en la mente y termina en nuestro campo áurico, inclusive hasta la última célula, siempre y cuando se haga de la manera correcta, ordenada, como vamos a explicar a continuación. Y hago esto porque en este año 2025, que es un año de abrir la mente, todos vamos a estar muy mental y necesitamos esa explicación mental para poder integrar
esta herramienta poderosísima que nos va a llevar a un movimiento del alma y el espíritu muy profundo, que es situarnos en el adulto, porque el adulto, ¿verdad? No está pensando, el adulto va a la acción. Por supuesto que piensa, pero piensa con la claridad mental que tiene esa posición, ¿verdad? Y desde esa claridad mental de entender, desde ese buen discernimiento, entonces él actúa en consecuencia. Lo que distingue al adulto de los niños y adolescentes es que el adulto no se queja, el adulto no le echa la culpa a los demás, ¿verdad? El adulto asume su responsabilidad y es proactivo, va hacia la acción. Entonces, eso es la propuesta. Entonces, pero venimos con un año de cierre de ciclo de 9 años, ¿verdad? Y entonces todas esas creencias limitantes, ¿verdad? Comenzando por ese perdón religioso que nos acostumbraron, sin fuerza, y que lo que hacía era más bien era incrementar y perpetrar el dolor de las víctimas y el rechazo hacia los perpetradores, un perdón sin fuerza. Entonces ahora, desde esta perspectiva hermosa, profunda, integradora, entonces vamos a hacer con fuerza, porque hacia nosotros mismos. Me perdono por las veces que he repetido las historias de mi sistema familiar. Por ahí comenzamos, pero son muchas más direcciones, son 22 direcciones que vamos a trabajar, pero la esencia es de perdonarme a mí mismo por repetir eso, ¿no? Ayer hablamos de los ancestros excluidos, y una de las frases que surgía era: me perdono por las veces que me olvidé de mis ancestros excluidos, me perdono. ¿Vale? Entonces, tanto los rituales como las frases sanadoras son la columna vertebral de la sanación de esta mirada. ¿Por qué? Porque nos invita a la acción. Y ahorita, cuando te explique cómo es que actúa una frase sanadora, vas a entender el poder, no solamente de la frase sanadora, sino de los mantras que nos han dado los diferentes linajes de maestros que han venido desde la India hacia el occidente, y también de otros lares, de otros procesos espirituales, cómo esa repetición tiene un sentido que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vamos a comenzar esta mirada, ¿no? Y bueno, vamos a parar un poquito.